reiniciar la grabación. Vamos entonces otra vez a esa parte. Muy bien. Entonces, cuando estuvimos en la clase, no sé si me escuchan, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Sí, 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 perfecto. Muy bien. Cuando estuvimos en la clase de explicar cómo se agrupaban este tipo de grupos taxonómicos, como la clase Malacostraca, vimos el orden de Cápoda, ¿se acuerdan? Que están contenidos ahí los camarones, tenemos también anomuros, tenemos cangrejos, centollas, tenemos langostas, pero ahorita vamos a describir las características tanto de la clase Malacostraca como del orden de Cápoda, ¿verdad? Y ya sabemos que dentro de este gran orden vamos a tener infraórdenes, donde está el Peneidos, ¿verdad? Está también Macrura, Brachiura, Anomuros y Estenopoideas, ¿verdad? Entonces, para poder explicar un poco sobre estas características que engloba la clase Malacostraca dentro de su filo crustácea, filo artrópoda, vamos a mencionar sus características y luego nos vamos a enfocar en el orden de Cápoda. Muy bien. Vamos entonces a iniciar. Solo me van a dejar que... Vamos a ver aquí. Tengo que visualizar acá, cerrarles aquí. Ujú. Y voy a cerrar acá para que no tengamos ningún problema con esto. Ahora sí. Muy bien. ¿Se logra apreciar, jóvenes? sí. Sí. Muy bien. Mm. Entonces, como ustedes pueden observar, hablamos de esa clasificación. Ya sabemos que el filo artrópoda, su filo crustácea, pero dentro de ese gran subfilo está la gran clase Malacostraca que va a agrupar a cangrejos, eh, camarones, centollas, langostas, chiquirines y todos aquellos crustáceos que están comercialmente están agrupados. Todo lo que es comercial y de seguridad alimentaria está en este gran grupo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre dentro del gran orden de Cápoda y su clase Malacostraca? Bueno, miren qué interesante. Estos organismos, además de ser su mayor característica, ¿verdad? Que es de producción comercial, ¿verdad? Y de pesquería y de marisqueo, son organismos bentónicos, ¿verdad? Y explicamos que son organismos bentónicos. También están en la columna del agua bentopelágica y también lo podemos encontrar en zonas dulceacuícolas. Es bien interesante este grupo porque fíjense que ya aparecen en sus tres primeros pares de apéndices, o sea, están modificados en maxilípedos, ¿verdad? Se ve ya un complejo bucal anterobucal, que eso ya mencionamos como las características generales del sufilo crustácea, que lo vimos en una anterior clase presencial, y también vimos que ahora estamos viendo lo que corresponde a los 5 pares de apéndices torácicos o periópodos, ¿verdad? A modo de patas locomotoras o marchadoras, como sucede con los camarones. Fíjense que este grupo, que es tan amplio y tan grande, no solamente podemos encontrarlo de manera en zonas dulceacuícolas, sino que también está desde el Ecuador, o sea, en zonas tropicales hasta zonas polares del Ártico. Ellos están en aguas someras, que también explicamos en clase presencial, ¿se acuerdan que lo mencioné? Y también en la zona de la plataforma continental, que lo vimos en la primera unidad con los dibujos que hicimos de los planes pizarra y también en zonas de profundidades. O sea que lo vamos a encontrar en zonas costeras
¿verdad? Donde las aguas no son tan turbulentas y en profundidades. También los vamos a encontrar en su fase adulta, viviendo en rocas, en arena, en el fango, como en la mayoría, ¿verdad? Cuando caminamos, por ejemplo, en el mangle, en las raíces del mangle, vamos a ver cómo caminan ese montón de cangrejos, ¿verdad? En esa zona, ¿verdad? El orden de capo. Entonces también es bien interesante porque en su mayoría son bentónicas, ¿verdad? Y ya se han encontrado hasta profundidades de 5.700 metros de profundidad. Como ustedes pueden ver, esta diapositiva ustedes la tienen en el aula. Yo la tengo ya actualizada, ya se las compartí. Entonces, esta ustedes ya lo tienen, ¿verdad? Así que no se preocupen. Miren que aquí ustedes van a ver lo que vimos en el plan pizarra. Miren, solo que aquí descrito de esta manera, miren. Entonces, pero eso ya está en el plan pizarra, que ustedes lo lograron ver y que se los mostré al inicio también y que lo vimos en la clase presencial. Ahora, fíjense que en su mayoría, ¿verdad? Hemos visto que el cuerpo está protegido o contiene una cutícula, ¿verdad? Que es todo lo que es el esqueleto externo o exoesqueleto, que en su mayoría eso es lo que está pronunciado en ello, un exoesqueleto. En los decápodos, su naturaleza orgánica, quitinosa, que ya hablamos de qué es la quitina, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase presencial? En cierto grado también tiene sales calcáreas, o sea que no solamente está el compuesto que habíamos hablado, que es proteína o carbohidrato. ¿Qué dijimos que era? Eso ya lo dijimos en clase presencial, ¿verdad? ¿De qué está compuesto? Quitina. Y además contiene anatómicamente 20 segmentos de apéndices pares articulados, ¿verdad? Tiene ojos con anténulas, mandíbulas, maxilípedos, ¿verdad? Periópodos, y también los encontramos en la zona abdominal porque ellos ya se caracterizan por tener una cabeza, un tronco, abdomen, pero en los camarones un telson, que es la forma donde finaliza su cuerpo, ¿verdad? El telson. Aquí ustedes pueden ver que está fusionado, ¿verdad? El caparazón, cabeza, tórax y el perión, ¿verdad? Dorsalmente fusionados y el abdomen con un pleón. Hay pliegues, ¿verdad? Pero ellos tienen branquias, ¿verdad? Órganos respiratorios que les sirven y una cámara branquial, ¿verdad? Que eso va a variar de cada uno de los grupos y de las especies, ¿verdad? En su estructura. Ya sabemos que son dioicos, ¿verdad? Una fecundación externa, eso es una característica biológica muy determinante dentro de ellos, ¿verdad? Y que eso está determinado en cada uno de ellos y colocan los huevos, ¿verdad? Hay algunos grupos, ¿verdad? Por ejemplo, como los cangrejos, las hembras, los andan en la zona ventral, ¿verdad? Los huevos, los huevecillos. Y es muy importante que dentro de esas características, dentro de este orden de cápoda, es que está la metamorfosis larvaria, ¿verdad? Hay algunas hembras que los van a llevar en sus pleópodos, pero otras, como les mencionaba, dentro de ese gran orden, los van a llevar en la zona ventral. Muy bien. Estas serían algunas de las características biológicas de este grupo. Sin embargo, es muy importante que vayamos a la parte que les había mencionado que tenían que descargar y hacer. ¿Se recuerdan el día que tuvimos que finalizar la clase un poco antes? Estaba la parte, vamos a hacer esto, permítanme. Vamos a irnos al aula virtual. ¿Todos están viendo el aula virtual? Sí. Muy bien. Vamos a hacer algo mientras descarga, ¿verdad? Porque se tarda un poquito, solo que aquí ustedes van a poder, ustedes me van a hacer el favor de anotarse en el chat
y voy a colocar qué es lo que van a colocar ustedes ahorita para que quede en constancia y yo pueda tomar la asistencia. Bueno, van a escribir su nombre completo y número de cuenta ahí mismo. Por favor, escriban mientras vamos a compartir la pantalla para ver las diferencias de cada uno de ellos. Ujú. Mm. ¿Ya? ¿Escribieron todos? Entonces ahora vamos a compartir la imagen. ¿Logran visualizar la imagen, jóvenes? Sí. Muy bien. Entonces aquí explicamos de manera general las características, pero ahora vamos a ver lo que comprende cada una de sus partes. Toda esta zona es el abdomen, si ustedes logran ver. ¿Se logra visualizar, jóvenes? Me indican, porque estoy aumentándole el tamaño para que logren ver, ¿sí? Sí, doctor. Muy Sí. bien, perfecto. Entonces, aquí ustedes observan el abdomen. Este es el telson, ¿verdad? Donde finaliza. Pudiéramos decir que es como la cola, ¿verdad? Pero se denomina telson. Y tiene el caparazón, ¿verdad? Que está fusionado con el rostro, ¿verdad? Que podría denominarse como la cabeza, ¿verdad? Y todo lo que es el tronco, pero en realidad no, es una fusión del caparazón con el rostro. Y tenemos el ojo, el rostro, las anténulas, miren, la antena, las pinzas, ¿verdad? Que estas son las modificaciones que tienen en el orden de Cápoda, en el infraorden Cavidea, los peneidos, que también lo tienen, y las patas caminadoras, ¿verdad? Y las nadadoras, miren. Entonces, si ustedes observan, estos son los verdaderos camarones comerciales. Están dentro del infraorden Peneioideus. Peneioideus. Entonces, esto no deben olvidar porque este es seguro pregunta de examen, ¿verdad? Porque estos son los verdaderos camarones comerciales. O sea que ustedes cuando agrupan estos camarones están dentro de este infraorden. Fíjense que hasta ahora actualmente son 500 especies que se han identificado a nivel mundial, pero solamente en México hay 97, imagínense, identificadas, solo en México, ¿verdad? Sin embargo, como ustedes vieron en la explicación ecológica del hábitat, ellos son bentónicos, también están en aguas someras, o sea, intermareales y también profundas. Esto es parte de la distribución ecológica. ¿Se acuerdan que los puse a hacer una tablita donde ustedes iban a describir las características ecológicas y biológicas? Las biológicas tienen que ver con su abdomen, que presenta un telson, que presenta patas caminadoras, ¿verdad?
que son dioicos, esa es una característica biológica, y también otra característica biológica es la fecundación externa. Aquí ustedes pueden ver que dentro del gran orden de Cápoda tenemos los camarones comerciales, ¿verdad? Los caribeos, que son otros espinosos, las langostas o macruras, ¿verdad? Langostinos también que están en macruras, los cangrejos ermitaños que ya vamos a ver, ¿verdad? Otra infografía, y los famosos cangrejos verdaderos. Esto, por ejemplo, ha perdido completamente el abdomen. ¿Por qué? Porque ellos han hecho una adaptación que buscan refugio en estos caparazones de moluscos. Hasta en las latas, les voy a decir que cuando no encuentran caparazones de moluscos o de caracoles, ellos hasta en latas se meten o en vasos, en la basura que hay en el mar, ¿verdad? Porque ellos buscan como un refugio, una casita. Entonces ellos se meten ahí, ¿verdad? Se introduce. Entonces, es bien interesante porque otra característica biológica que tiene este gran infraorden de Peneioideos es la metamorfosis. Vamos a verla aquí porque esto es fundamental que ustedes como ingenieros en ciencias acuícolas lo manejen. No sé si todos me escuchan bien, ¿se escucha claro? ¿Me están Sí, comprendiendo? Sí, muy bien. Entonces vamos aquí a esta parte. Ustedes ven el ciclo de vida. Miren, hay un desove. El desove es el desprendimiento de los huevos. Como son organismos dioicos, hay hembras y hay machos, ¿verdad? Entonces, ellos externamente dejan fluir el macho, y la hembra externamente dejan los huevos, tanto óvulos como esperma. Se unen y van formando el nuevo individuo, ¿verdad? Que va a ser un nauplio, zoea, misis, poslarva, juvenil y adulto, hasta que vuelve, ¿verdad?, a la época reproductiva. Entonces, ¿cuántas etapas dentro de la metamorfosis larval presenta? Contemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Verdad? Hasta llegar a adulto, antes de llegar a ser adulto. Entonces, ese puede ser también una preguntita de examen. Todos tienen que manejar cuáles son esas fases o etapas larvales para lograr ser un adulto, un camarón comercialmente productivo, ¿verdad? Eso lo deben de manejar ustedes. Debe ser el pan de cada día, porque esto es fundamental para todas las demás clases que ustedes llevan y cursan, ¿verdad? Entonces, eso. Ahora, ¿qué es importante que sepamos? Vamos a ver aquí, vamos aquí. Fíjense que los tamaños pueden variar, ¿verdad? Los tamaños pueden variar y pueden ir desde 4 centímetros hasta 35 centímetros, ¿verdad? Dependiendo. Pero lo más importante de todo ello es que estos están muy importantes relacionados con la cadena alimenticia de muchos organismos, hasta de los mismos cangrejos, miren, de los pulpos y de los peces, o sea que sirven de alimento para todos estos depredadores. Se les denomina también limpiadores del océano, porque ellos se alimentan de gusanos, de micromoluscos, de microcrustáceos, o sea que ellos también cumplen una función biológica, ecológica importante dentro de la columna de agua, porque limpian el océano, así como por ejemplo los tiburones limpian el océano de animales muertos, así como los opilotes, que ustedes saben muy bien que siempre hago esa analogía, que los sopilotes están limpiando. Nosotros creemos, ay, que lleve, pero en realidad ellos cumplen una función importante, igual que los tiburones
e igual que los camarones. Miren qué interesante. Así que no solamente son comercialmente importantes, sino que cumplen una función biológica muy importante y ecológica dentro de la columna de agua, dentro de los ecosistemas oceánicos, ¿verdad? Y además de que sirven de alimento para todos estos depredadores. Es interesante, ¿verdad? Porque también podemos ver, vamos aquí en la parte superior, hay un camarón, miren, este se encontró en estas profundidades. Nosotros podemos pensar que los camarones no van a estar en una profundidad. ¿Cuántos de ustedes sabían que un camarón podía estar a esta profundidad? Miren, 5.777 metros de profundidad. ¿Cuántos de ustedes se imaginaban que un camarón podía llegar hasta esa profundidad? ¿Cómo su nivel de adaptación? Y de hecho no va a tener un color, ¿verdad? Son como transparentes porque la coloración no es una función determinante para que ellos puedan coexistir en esa profundidad, sino que tienen otro tipo de adaptaciones para la presión hidrostática, ¿verdad? Y para poderse alimentar. Aquí este camarón cumple una función también muy importante de limpiador, ¿verdad? ¿Verdad? Porque limpia mucho las profundidades de muchos microcrustáceos, micromoluscos y de gusanos. Porque fíjense que la mayoría de los organismos, cuando muere una ballena, muchas veces los tiburones pueden comerse unas partes de la ballena, pero no completamente. Entonces desciende a las profundidades y hay otros tipos de organismos que comen y consumen hasta limpiar completamente y solo dejar los restos, que son los huesos, para que lo sepan. Entonces muchos de estos organismos son los mismos camarones limpiadores y también otros gusanos y otros organismos que cumplen la función de limpiadores dentro de las profundidades del océano. Entonces, es bien interesante porque ellos dentro de su capacidad y dentro de la descripción biológica, además de las que mencionamos anteriormente, tienen patas que pueden manipular. ¿Qué quiere decir? Esa es una adaptación muy importante y eso no quiero que lo olviden. Ellos tienen la capacidad de poder sujetar y llevarse el alimento hacia su cavidad bucal y eso, o boca, ¿verdad? Y también tienen la capacidad de poder con sus patitas, ¿verdad? Poder hacer la limpieza, no solo llevarse el alimento, sino hacer limpieza. Entonces, esa es una adaptación y una característica biológica muy determinante. Además de que tiene sus famosas patitas nadadoras, miren, que son estas, ¿verdad? Entonces, estas, por ejemplo, estas tremendas antenas, ustedes han de decir, pero ¿para qué les sirven esas tremendas antenas? Bueno, son antenas que les sirven para detectar a los depredadores que ya mencionamos en esta parte. Miren, que son los peces, los pulpos y los crustáceos. Hasta aquí está claro qué es lo que ocurre con el infraorden Peneideus, jóvenes. Sí, ¿Sí? claro, como el agua, doctora. Sí, Edgar. Sí, doctora. Muy bien. Reina, María José. ¿Todo bien? Sí. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir a la otra infografía. Miren qué interesante. Ahorita solo hemos hablado de un infraorden. Vamos a ver del siguiente infraorden. Vamos a verlo en este momento, permítanme. Vamos a ver este infraorden que me gusta muchísimo. Les voy a explicar por qué. Y es muy importante que ustedes lo manejen, joven. ¿Se logra apreciar? Sí. Muy bien. Flor, vamos a ver. Solo quiero revisar así, abuelo de pájaro. Permítame. Abuelo de pájaro, tengo que Flor se anotó, Dunia, Edgar, Anaí, Deris, Leonardo, María José, Ángel, Juan Carlos, Daeri, Ángel Gabriel, Reina, Génesis, Josué Naúm, Lady, Ramón, Marines, Isaac. Muy bien. Entonces ahora les voy a escribir una pregunta y ustedes la van a responder. Ya se las voy a escribir porque
tenemos que poner un poquito de participación para ver si estamos aquí o solo estamos conectados. Bueno, muy bien. Entonces, miren, ahorita la pregunta ahí está. Escriban una característica, por favor, de lo que hablamos ahorita de la clase para ver si estuvieron en clase. Escríbanla. Una característica, nada más biológica, ¿verdad? No me vayan a poner ecológicas, solo biológica. Muy bien. Excelente, muy bien. Excelente, vamos, vamos. A excelente, muy bien, Juan Carlos. Muy bien, Edgar. Muy bien, Leonardo. Excelente, me gusta. Excelente, Reina. Excelente, Daeri. Muy bien, Génesis. Vamos, vamos, quiero ver que todos escriban. Muy bien. Mientras escriben, ajá, excelente, Deris. Muy bien, quiero ver que si todos están prestando atención y estamos aquí en clase. Muy bien. Mientras escriben, vamos a hablar un poquito de los estomatópodos. ¿Se recuerdan que les he dicho que estos causan bastante problema en la camaricultura? ¿Se recuerdan que lo he mencionado mucho? ¿Se acuerdan, jóvenes? Miren que a este grupo de crustáceos se le llama camarones mantis o langostas boxeadoras. ¿Logran ver? Sí. ¿Sí? Muy bien. Fíjense que hay dos tipos dentro de este grupo de los estomatópodos, que este está aparte, recuerden, no está dentro de Malacostraca. ¿Se acuerdan en la clasificación? No sé si se recuerdan de la clasificación que lo vimos. Vamos a ver, vamos a dejar de compartir para que se ubiquen, que estamos hablando de em, otro tipo de clasificación. Permítanme, vamos a verla aquí. Vamos a verlo con, aquí está. Vamos a verlo. Ajá, para que vayamos y entremos. Entonces aquí está, miren. El grupo Hoplocáridos, miren, orden estomatópodo, o sea que está dentro del filo artrópodo, su filo crustáceo, pero no está dentro de la gran clase Malacostraca. Puede ser una pregunta de verdadero y falso. Miren qué interesante, ¿verdad? Porque aunque son camarones, pareciera como forma de camarones, pero no son camarones y les denominan camarón fantasma, no está dentro de la clase Malacostraca, ¿verdad? Y no puede tampoco ser agrupado entre el infraorden Peneidos, ¿verdad? Ni dentro de Stenopoideas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están en un grupo aparte, siempre dentro del subfilo crustáceo, que se le denomina grupo Hoplocáridos. Muy bien. ¿Hasta ahí estamos claritos, jóvenes? Sí. Muy bien. Miren que les estoy por eso. No repitan las mismas características biológicas. Yo les dije un montón de características. Sí, muy bien. Eso sí, Anaí. A ver. Muy bien. Me hace falta Ramón. No lo veo a Ramón que me escribió. Veo los demás. Ramoncito no me ha escrito nada. Bueno, eh, entonces vamos a ver estomatopos. Mira,
Entonces, dentro de este grupo que se le agrupa a los camarones fantasma, tenemos dos tipos. Unos que tienen como guantes de boxeador y otros que tienen como unas modificaciones en sus patas como de arpón. Fíjense que eso es lo que les sirve para destrozar. Es bien interesante porque a estas se le llaman camarones mantis. Si nosotros los observamos, tiene la forma de una mantis religiosa, ¿verdad? La famosa mantis religiosa. Estos organismos, si ustedes lo ven, son obviamente crustáceos, ¿verdad? Y está dentro de artrópodos. Fíjense que se va a encontrar en zonas intermareables, más o menos de 1 metro, y por eso es que causan tanto daño a la camaricultura, porque normalmente a ellos les gusta estar en madrigueras, ¿verdad? Y estos son organismos que como se esconden, si ustedes observan aquí, se esconden, ¿verdad? De una forma bentónica, permanecen en el vento, ¿verdad? Entonces ellos atrapan hasta peces, miren, no solo camarones, ¿verdad? También miren moluscos, hasta cangrejos se comen, miren. O sea que estos organismos son depredadores, ¿verdad? Tienen un ataque muy veloz dentro del reino animal, miren hasta 3 milésimas de segundo para poder atacar. O sea que ellos son rapidísimos para atacar. Miren cuánto es su dieta. Ellos se alimentan de casi todo, chicos. Pudiéramos decir que son casi omnívoros, ¿verdad? Porque miren que se alimentan de gusanos, de moluscos, de crustáceos, o sea que son carnívoros también. Y habitan en huecos, fisuras de las rocas, entre corales o bajo la arena, porque hacen las madrigueras, lo que les decía yo, por eso es que son tan dañinos para la camaricultura. Pero miren qué interesante lo que tienen estos organismos. Y esto puede ser pregunta de examen. Fíjense que ellos tienen la visión más compleja del reino animal. ¿Podrían ustedes creer eso? Que la visión más compleja del reino animal. Imagínense, estos tienen células que son los conos. Ustedes saben que nosotros contamos con conos y bastones, ¿verdad? Pero eso nos permite a nosotros tener la coloración y poder ver los colores cuando visualizamos. Pero ellos no solamente visualizan los colores, sino que además tienen una visión polarizada, como que utilizaran lentes, miren, para el sol. O sea que tienen ojos compuestos, miren, 1, 2 y 3. O sea que ellos nos pueden ver a nosotros. No solamente ven la figura, sino que nos visualizan. Entonces, es interesante porque estos conos, como células receptoras, perciben los colores que ellos lo presentan. Nosotros tenemos 3, pero ellos tienen 16. Se pueden imaginar 16 conos, cómo perciben ellos, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Es una adaptación que tienen, por eso lo investigan. Y imagínense cuántos colores ellos pueden percibir. Miren qué interesante. Eh, los estomatópodos, fíjense que es una opción también. En Japón los consumen, el sashimi. Ustedes pueden investigar sobre el sashimi. Este camarón fantasma es consumido en Japón en una comida que se le denomina sashimi. Miren qué interesante, jóvenes, que él puede ser una opción. Miren que son monógamos. Esta es una palabra nueva que va a entrar y es una característica biológica también de este grupo, además de ser bentónicos. Son dioicos, son monógamos y presentan una visión polarizada y que pueden ver a colores. Y son muy empleados en la zona de Japón para ser consumidos en una comida denominada sashimi. Son monógamos porque la hembra lleva los huevos en sus apéndices frontales.
O sea que durante ese tiempo, imagínese llevar en los apéndices frontales, no puede comer nada porque está cuidándolo. Entonces, ellos consumen, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir monógamo? Solo tienen una pareja. Monógamo es que solo tienen una pareja, ¿verdad? No tienen muchas. Fíjense que otras especies que son monógamas son con las guaras. La guara roja, por ejemplo, tiene su pareja. Al morir queda solita y no vuelve a ser otra pareja. Fíjense, ¿sabían ustedes eso? O sea que no son polígamos, ¿verdad? Son monógamos. Alrededor se han identificado 450 especies y en México se presentan 90 especies, que está conectada con la región también de Mesoamérica, ¿verdad? De nosotros. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? No, doctora, estamos claros. ¿Están claritos? Muy bien. Entonces ahora vamos a dejar de compartir y voy a revisar cómo están con las respuestas. Vamos a ver, Lady, Anaí. Ajá, excelente, muy bien. Excelente. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a terminar de explicar no, voy a introducirlos con otra explicación, pero quiero antes que vayamos a la pantalla para ver aquí, antes de eso. Creo que mañana vamos a tratar de terminar mejor, para que no tengan tanta información y se puedan sentar, porque mañana quiero dividirlos en aulas para que puedan trabajar. Bueno, fíjense bien. Aquí está la presentación. Miren, ¿se fijan? ¿Logran ver, jóvenes? Sí. Muy bien. Miren, yo les voy a dejar de tarea para mañana que escuchen el video de las explicaciones del máster Jimmy Andino. Él habla sobre la langosta. Él nos habla sobre la situación de la pesca en la zona caribeña. Yo quiero que lo vean por lo menos una media hora, que es el avance del video porque dura un poquito más. Pero sí quiero que vean hasta donde habla de las langostas, ¿verdad? Y ya cuando entra a peces, no, pero sí donde está la parte de langostas. ¿Por qué? Porque va a venirles en el examen y yo voy a hacer algunas preguntas mañana. Si nadie lo vio, entonces va a entrar en el examen. Si lo ven y me responden, no lo voy a poner. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué les conviene? Verlo, ¿verdad? A menos que quieran que venga más contenido. ¿Pueden hacer un esfuerzo y ver el video como tarea para mañana? Sí. Sí. Sí, doctora. Bueno, Sí. muy bien. Entonces, Sí. yo les voy a hacer varias preguntas del video. Y miren aquí, por ejemplo, ¿se fijan este? ¿Se fijan en este? Este es el famoso ermitaño, miren. ¿Se fijan? Es una hembra. Este yo le tomé la foto, les cuento. Este es de los que hemos colectado. ¿Se fijan cómo lleva los huevecillos, verdad? La hembra. Pero si se fijan, el abdomen está totalmente modificado. ¿Se fijan, verdad? O sea que, ¿por qué está modificado? ¿Por qué creen que está modificado? Porque le sirve para poderse engrosar en los caparazones de caracoles y moluscos, ¿verdad? Entonces, esta es otra adaptación que mañana vamos a ver los ermitaños y vamos a ver sobre las langostas, ¿verdad? Entonces, yo sí quisiera que vean el video y repasen estas características. Aquí ustedes van a ver, miren, aquí están todas las clasificaciones. Mañana vamos a ver los percebes, a dónde los podemos ver, los cirrípedos. Me gustaría que mucho veamos y les va a encantar esta clase porque ya les voy a enseñar dónde los encontramos, hasta donde menos se imaginan, encuentran ustedes balanos o se les denomina epibiontes, balanos,
¿verdad? Percebes, miren, ¿verdad? Entonces, estos son cirrípedos, ¿verdad? Miren, todas estas imágenes están en su presentación, ya se fijaron, ¿verdad? Miren, apenas hemos empezado a ver, y bueno, ya ya lo vimos, ya vimos, por ejemplo, lo de los camarones, ¿verdad? Camarones, pero nos hace falta ver langostas, crustáceos, y nos hace falta también ver ermitaños, ¿verdad? ¿Verdad? Y vamos a ver isópodos. Pero mañana vamos a ver ermitaños, vamos a ver cirrípedos y vamos a ver langostas. Pero la tareita es esa, que me puedan ver. Miren, este es otro de los organismos que vimos en los artículos del grupo de WhatsApp. Bueno, voy a dejar de compartir, voy a dejar